desarrollar en el día de hoy es la relación entre pensamiento y el lenguaje. Antes de entrar en materia como tal, es importante señalar el contexto que tiene en el lenguaje el pensamiento. Muchos autores disertan acerca de esto. Según Charlie, señala que el acto del habla es la unidad mínima básica de la comunicación lingüística. Entre otras cosas, es la parte más mínima en el cual se desarrolla, por supuesto, la comunicación. El significado depende del uso que hacemos. Lógicamente, tiene que también depender del contexto en el que se encuentra el individuo. Y esto puede depender muchas veces de la intención del hablante, del efecto que produce la emisión quien escucha, y también que puede ser lingüístico, puede ser situacional y sociocultural. Esto nos lleva a centrar nuestra atención, ¿verdad?, en que no es tan importante lo que conseguimos decir, sino lo que queremos decir, ya que esto también va a depender de la realidad y la percepción del receptor. Los enunciados, por supuesto, van a formar parte de la acción misma. Y aquí hay algo interesante que son los actos ilocutivos, que es lo que el individuo quiere decir o lo dice simultáneamente, y que tiene mucho que ver cómo está estructurado el pensamiento, de una manera organizada o de una manera desorganizada. Por supuesto, esto tiene que ver mucho con los actos elocutivos directivos, expresivos, declarativos, representativos o compromisivos del individuo, y cómo afecta, por supuesto, la intención de este. Entre otras cosas, nos preguntamos entonces, ¿cómo se relaciona el pensamiento con el lenguaje? ¿Será que primero es el lenguaje o primero es el pensamiento? ¿Y cómo hacen las personas realmente que son sordas, que tienen una discapacidad lingüística, para crear entonces pensamientos? ¿Será que esto tiene que ver con lo que ve, con lo que escucha? Veamos entonces. Muchos autores señalan que el pensamiento se da antes del lenguaje. Otros dicen que el lenguaje, por supuesto, configura lo que se piensa. Otros dicen que el lenguaje es el vehículo del pensamiento, que el lenguaje es el signo del pensamiento y que no hay pensamiento sin lenguaje. Y entonces, ¿dónde quedan las personas que no pueden hablar, siendo esta la unidad mínima? Pero tenemos que resaltar que no solamente el habla hace referencia al lenguaje. El lenguaje puede verse desde muchas otras perspectivas, no solamente del habla. Veamos entonces qué dice George Munin. Él dice que el lenguaje traduce lo que pensamos. Sin embargo, Jean Piaget señala que la inteligencia precede al lenguaje, es decir, primero se desarrolla una capacidad cognitiva y luego la habilidad lingüística, y que esto se da enmarcado en una dimensión psicológica y en una dimensión lógica, que esto ciertamente tiene que ver con las etapas de preoperacionales y operacionales del desarrollo del niño, y por supuesto cómo éste va a adquirir desde una forma más representativa el lenguaje, y que esto se da en una etapa formal a partir de la adolescencia, que por supuesto es allí donde se da una plenitud formal del lenguaje, que ya el individuo ha tenido una capacidad cognitiva o la ha desarrollado. Por supuesto, él dice que ciertamente el lenguaje es una manifestación simbólica, entre otras cosas. Pero Skinner dice que la habilidad lingüística se desarrolla a través del aprendizaje por imitación, la enseñanza y el reforzamiento. Y esto tiene que ver mucho cómo se desarrollan los niños a través de su infancia, que imitan a sus padres, y entonces allí empiezan ellos a verbalizar, y que todo esto posteriormente es reforzado. Fijémonos entonces, desde otra perspectiva, Vygotsky señala que el lenguaje va a depender de una progresión cognitiva general, y que éste se desarrolla de acuerdo a cómo el niño adquiere reglas, cómo atrae, cómo las interioriza y cómo es su entorno social. Entonces, pues él puede decir que tanto las funciones de pensamiento y lenguaje obedecen al razonamiento que va desarrollando el individuo de acuerdo a su interrelación con aquellos influjos y el contexto cultural. Es decir, primero es una interpsicosocial,
es decir, la interrelación social, y después una relación intrapsicológica, es decir, intrínseca del individuo. Es decir, que el individuo primero se interrelaciona y a partir de ello es que él empieza a formar conceptos de una manera lógica en sus funciones cognitivas. Pero Chomsky, desde otro punto de vista, él dice que ya el individuo posee estructuras innatas, que esto tiene que ver mucho con la dotación genética de cada uno y que esto se va a ir activando a medida de las experiencias que tenga y por supuesto lo que el individuo escuche. A partir de esto él va a comenzar a verbalizar y lógicamente a crear y definir conceptos a partir de ello, pero que el individuo ya los trae. Desde otro punto de vista, el relativismo lingüístico señala, ¿verdad?, que el pensamiento depende completamente del lenguaje y que todo esto tiene que ver de la manera como él se desenvuelve, es decir, el contexto psicosocial, cómo él formaliza y percibe los conceptos es a partir de lo que el individuo ve y lo que ve es su entorno, es decir, lo que está más cerca. Por otra parte, Benjamin Ward, relativista, él afirma que nosotros vemos, oímos y percibimos el mundo en gran parte y de una manera porque los hábitos lingüísticos de nuestra comunidad son los que nos predisponen en determinadas opciones para nuestra interpretación. Entonces podemos ver cómo tiene que ver uno con el otro, por ejemplo, el pensamiento y el lenguaje con el pensamiento. Es por ello que el lenguaje contiene y expresa el pensamiento, sí, ciertamente, pero también el pensamiento necesita del lenguaje. Quiere decir que ambos mecanismos desarrollantes en el individuo están estrechamente interrelacionados el uno con el otro. Lógico, desde una forma y una perspectiva cognoscitiva, esto tiene que ver con el significado y el significante, cómo el individuo extrae la realidad y cómo lo expresa según sus funciones y su manera de percibir e interpretar el mundo como tal. Bueno, entonces hasta aquí nosotros podemos ver cómo ciertos autores pueden dar sus diferentes puntos de vista y que desde diferentes maneras o ángulos vistos se enmarquen en una realidad que pueden ser estudiadas. Espero que esta información sirva para que aumente la curiosidad, el análisis y podamos sintetizar acerca de nuestra verdad y la manera de percibirlo. Esto ha sido por hoy todo, pues muchísimas gracias por prestar atención.